Señor, gracias porque eres muy bueno, Señor, y nos has sostenido hasta hoy, Señor, y a pesar de malas decisiones y muchas veces, Señor, el poco deseo que a veces tenemos de orar o de leer tu palabra, tú has sido fiel, Señor, y has estado ahí con nosotros y nos has sostenido, Señor. Y aquí estamos rogándote que continúes obrando en nuestros corazones, que nos transformes y que nos des más amor por ti, Señor, más amor por la gente. Podamos salir de aquí transformados, podamos amar más a nuestra familia, Señor. Te lo rogamos y haz tu obra en nosotros, por favor. Amén. Estamos estudiando 2 de Timoteo, llevamos ya un par de semanas, ya casi vamos a terminar, son 4 capítulos, vamos en la segunda parte del capítulo 3. Y el capítulo 3 es este capítulo donde Pablo ya ha estado hablando mucho más de los falsos maestros, a los cuales desde 1 de Timoteo Pablo ha tenido la comisión de confrontar y poner orden en la iglesia. Mientras que en 1 de Timoteo Pablo describe el mensaje de estos falsos maestros, sí habla del carácter de ellos, pero sobre todo del mensaje. En el capítulo 3, Pablo nos hace una descripción un poco más del carácter de estos falsos maestros. No solo tienen un mensaje equivocado, su conducta refleja egoísmo, orgullo. Pablo describe estos tiempos en los que a partir de la resurrección son conocidos como los últimos tiempos. Son tiempos que Pablo describe como violentos, difíciles de manejar y que han comenzado a partir del primer siglo y se han extendido hasta el día de hoy. Digamos, a partir de que nace la iglesia hasta el día de hoy son estos últimos tiempos. Y Pablo enseña que en estos últimos tiempos, en ese periodo a partir del nacimiento de la iglesia, ha habido desviación doctrinal y habrá decadencia moral, en que algunos hombres dentro de la iglesia harán del asunto central de sus vidas el amarse a sí mismo, el amar el dinero y el amor al placer más que el amor a Dios. Pablo dice en una de sus cartas, otra que no es Timoteo, habla de esta clase de hombres que dice Filipenses, son enemigos de la cruz de Cristo. Su vientre es su Dios, es decir, viven para ellos mismos y viven para el placer. Y Pablo también en Timoteo describe a estos hombres así: aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y Pablo es muy claro con estos falsos maestros que se infiltran en la iglesia, que tienen apariencia de cristianos, pero su mensaje es totalmente torcido y va en contra de la sencillez del evangelio. Les encanta especular acerca de mitos sobre la Biblia y fábulas y crear controversias y desordenar la iglesia, pero sobre todo su propósito es embaucar a la gente para sacarles dinero y para seducir a quien puedan. Y es este carácter de estos hombres que se aman a sí mismos. Pablo dice, con esa gente ni te metas. Entonces Pablo es muy claro al decirle a Timoteo que muchas personas que no son creyentes pues vivirán de una manera en la que pues, no van a reflejar necesariamente un carácter cristiano porque no creen en Jesús. Pablo no dice apártate de ellos, al contrario, Pablo dice a Timoteo que debe amar a las personas y acercarse a las personas y buscar compartirles del Señor. Pero personas que son así, que fingen ser cristianos, pero su propósito es embaucar a las personas y dañarlas y sacar dinero, Pablo dice, no tengas una relación con esa clase de personas. Ahora, por supuesto, Dios ama aún a una persona así y quiere salvar a una persona así. Pero es muy claro la instrucción de Pablo: no te juntes con una persona así. Y creo que hay muchas razones. Una, tú mismo tienes que tener cuidado de no vivir de esa manera. Número 2, no deberías permitir eso, porque esa clase de mensaje, Pablo la describe en esta carta, es como una gangrena que introduce una infección en la iglesia y se extiende y causa daño y destruye. Entonces esa es la segunda razón. No debes juntarte con personas así, porque podrías tú también ser influenciado por eso, pero también porque si lo permites vas a seguir dañando a la iglesia. Y hay una tercera razón
creo yo, tiene que ver con la salvación de estos hombres. Pablo ha dicho que lo que hace con estos hombres es literal expulsarlos para que al vivir de una manera en el mundo puedan ser confrontados por su estilo de vida y entonces vengan a Jesús, regresen al Señor, tengan salvación. Entonces, creo que esas son las razones por las que Pablo le dice a Timoteo: apártate de personas así. Pero ahora, en la segunda parte del capítulo, después de hablar de estos negativos y advertirle a Timoteo junto con todas las generaciones de cristianos, es como dicen, te digo Juana para que escuches Chana, algo así dicen. Bueno, si no lo dije bien, perdóname, pero creo que me entendieron la idea, ¿no? Le habla a Timoteo, pero es como para que no solo Timoteo escuche, sino que a través de la exhortación a Timoteo escuchemos todos nosotros, ¿verdad? Y esto es para nosotros, es una advertencia. La historia de la iglesia es una historia en la que Dios ha sido fiel, Dios ha guiado a la iglesia, pero también hay personas así, aún hasta el día de hoy, y tengo que estar siendo cuidadoso de esta clase de personas, y eso es lo que Pablo nos dice. Pero en la segunda parte de esta exhortación, ahora Pablo se enfoca en Timoteo y a través en 2 ocasiones que le dice a Timoteo, pero tú, Pablo le está diciendo, ok, ya te describí cómo son esta clase de personas, pero tú, Timoteo, tú no deberías vivir de esa manera. Pero no solo es para Timoteo, sino es para que tú y yo escuchemos a través de Timoteo. Es como le dice a Timoteo, pero nos está diciendo a todos nosotros. Pero nosotros no deberíamos vivir de esa manera. Así que Pablo se va a enfocar en lo siguiente: Timoteo, necesitas vivir de tal manera que reflejes la historia del Evangelio. Y necesitas vivir de tal manera que le des la importancia correcta a la Biblia en tu vida para ser transformado por ella. Esas son las 2 exhortaciones que hay al final de este capítulo. Sigue el ejemplo del sufrimiento de Pablo. Eso es lo que Timoteo tiene que hacer. Y enfócate en la palabra de Dios y mantén la palabra de Dios en el lugar importante en tu vida. Entonces vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 3. Versículo 10. Mira, aquí está el pero tú. Es un gran contraste. Ok, mira este cuadro tan lleno de una descripción de varias características de estos hombres de estos últimos tiempos. Pero tú, dice Pablo, tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Qué importante es para Pablo la conducta. Ahora, por favor, no pensemos que Pablo es un moralista y que lo más importante para Pablo es la conducta. No, Pablo entiende que lo más importante es la obra del Señor Jesús en la vida de una persona. Pero Pablo tiene muy claro que la obra del Señor Jesús en la vida de una persona no lo deja igual, sino produce una conducta distinta en su vida. Cuando Jesús cambia el centro mismo de una persona, su conducta también refleja esa relación con el Señor. Y en ese sentido, para Pablo la conducta es muy importante. Pablo entiende que la doctrina tiene que producir algo. Ese es casi en las pastorales su énfasis. Las buenas obras, la conducta, la clase de vida que debe producir esta historia del Evangelio, la historia de cómo Dios nos ha rescatado al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y que ha resucitado venciendo a la muerte, al pecado y vendrá pronto para establecer su reino. Esta historia debe transformarnos de tal manera que nuestra conducta refleje nuestra convicción, nuestro amor a esta historia. Y Pablo por eso dice, y tú has seguido mi doctrina y mi conducta. Entonces es cierto, el simplemente tener una buena doctrina sin conducta, lo que me hace es un hipócrita.
Estoy convencido de algo que no produce nada en mi vida, ningún fruto. Pero por otro lado, si tengo la doctrina incorrecta, pero trato de vivir para Dios, pues voy a meterme en muchos problemas, porque no tendré una base que realmente me motive a vivir para el Señor Jesús y amar correctamente al Señor Jesús y amar a otros. Entonces, ambas son importantes, doctrina y conducta. Y la doctrina produce una conducta. Ha seguido mi doctrina, mi conducta. Dice propósito, fe. Esto puede verse como fidelidad, longanimidad. Es una forma de paciencia que significa paciencia en el sufrimiento. Y dice amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo lo que la gracia ha causado en su vida, cómo la gracia de Dios lo ha transformado. Y Pablo mismo, por lo tanto, se vuelve un contraste entre estos falsos maestros. Estos falsos maestros creen en otro Jesús, tuercen el evangelio sobre Jesús, predican otro evangelio y su estilo de vida es amor a ellos mismos y amor al dinero y amor al placer. Pero Pablo es el ejemplo de lo contrario, de lo que el amor a la verdad produce: una conducta y paciencia bajo el sufrimiento y una vida piadosa y de amor a Dios y de amor por los demás. Él es un ejemplo, él es un contraste. Y dice Pablo no solo eso, sino que Timoteo conoce estas persecuciones incluso en lugares específicos. Menciona algunos lugares como Antioquía, Iconio y en Listra. Y a lo mejor tu Biblia tiene referencias. Entonces verás que ahí hay unas letras con unos versículos en Hechos, ¿verdad? En casa puedes ir y buscar estas citas. Y se mencionan estos lugares en Iconio y Listra y Antioquía, donde Pablo sufrió persecución por causa del evangelio. Entonces aquí Pablo arroja la exhortación: tú que me has seguido en mi amor a Jesús y en mis padecimientos y en mi paciencia y en mi sufrimiento, y que has sido testigo, Timoteo, tú has visto que por causa de predicar el evangelio y vivir para Jesús, lo que te pasa es que regularmente la gente te persigue. Y entonces dice el verso 12: y también, o sea, no solo yo, sino también todos los que quieren vivir de esta forma, dice, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, Pablo no está diciendo que toda persona, como regla universal, cada vez que cree en Jesús, será perseguida, sino que lo más usual que sucede a los seguidores de Jesús es que por su amor a Jesús y por su amor a la verdad y por su estilo de vida, generalmente tienen algún grado de sufrimiento y persecución en su vida, que puede ir desde una cara fea que alguien te haga, hasta vivir en un país donde te desheredan tus padres porque te has hecho cristiano. Depende de muchas circunstancias, pero lo general que sucede es que hay persecución. Ahora, yo creo que sobre todo hablar de esto es súper contrastante con la clase de vida y el evangelio como se interpreta en América Latina el día de hoy, como una especie de: si te haces cristiano, todo te irá bien, te harás famoso y rico y guapo y no tendrás ningún problema en la vida. Y básicamente puedes orar de esta forma y repetir estas frases y tendrás lo que quieras. Y es como es otro evangelio. No es este evangelio que dice que el que quiere vivir piadosamente, generalmente podría sufrir cierto grado de persecución. Ahora, no es porque Pablo le gusta el dolor y le gusta que lo persigan, sino que
Jesús mismo anticipó esto acerca del sufrimiento. Jesús dijo, los van a perseguir a ustedes. Es más, si a mí me han perseguido, los van a perseguir a ustedes por mi causa. Los van a aborrecer por mi causa. Entonces, digamos lo que no es que a todos los perseguirán por ser cristianos, pero es esperado que a un cristiano lo persigan por ser cristiano. ¿Sí me explico? No es algo como, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? Esto es inesperado. No, de hecho es lo esperado, que por ser cristiano haya un cierto grado de rechazo y persecución. Ahora, ojo, es persecución por vivir piadosamente. No hay que confundirla con la clase de rechazo que hay cuando somos cristianos y somos unos patanes, ¿ok? Eso es otra cosa, ¿verdad? Esta es persecución por causa del evangelio. Entonces digo, si te metiste en problemas porque no cumples con tus horas de trabajo, pues no estás padeciendo por ser cristiano. Estás padeciendo porque quieres, porque no estás cumpliendo tus horas de trabajo. ¿Sí me explico lo que quiero decirles? Entonces eso es muy diferente. Una cosa es padecer por ser cristiano y otra cosa es padecer por yo mismo causarme un sufrimiento a través de alguna forma de rebeldía o desobediencia o pecado. Entonces Pablo está hablando de esta persecución que él ha sufrido por ser cristiano. Ahora, en toda esta carta, Pablo ha estado animando a Timoteo a no huirle al sufrimiento y no ver en el sufrimiento de Pablo algo a rechazar, como otros que habían visto este estigma que llevaba Pablo por ser perseguido y que lo habían abandonado. Y Pablo le dice, tú no te apartes, tú no te avergüences de mis cadenas. Recuerda a Jesús y recuerda que Él es el mismo ejemplo de quien sufrió por causa de nosotros. Ahora, creo que hay una razón por la que Pablo específicamente en este momento, en este capítulo, aunque en todos lo menciona, pero en este capítulo habla del sufrimiento, porque es un gran contraste a estos falsos maestros. Porque estos falsos maestros se aman ellos, aman la plata y aman el placer. Así que dentro de su cosmovisión torcida, el sufrimiento no puede ser algo bueno, ¿verdad? Es algo de lo que van a huir, es algo que van a dejar a un lado y es más, podrían incluso hasta estar diciendo, aunque la carta no es tan clara, pero podrían estar diciendo, bueno, si Pablo fuera cristiano no le pasaría lo que le está pasando. En otra carta, en 2 de Corintios, había unos hombres que Pablo casi menciona como superapóstoles, aunque eran falsos maestros, pero se ponían a ellos mismos con credenciales muy altas y prácticamente Pablo sufría por menso. Y estos hombres de alguna manera no sufrían porque eran superapóstoles. Y Pablo tiene que escribirle a los corintios para decirle, no, de hecho una de las marcas de un apóstol es sufrir por causa del evangelio. En ninguna manera estoy tratando de decirte que debes buscar el sufrimiento, porque si no, no eres cristiano. Sino de darnos cuenta que hay una vida muy diferente cuando buscamos el placer que cuando buscamos el evangelio y una vida piadosa. Y una de las características de esta época precisamente es huir del sufrimiento y huir de la dificultad. Y lo que Pablo nos está enseñando es que el sufrimiento como cristianos no es una señal de que vamos por mal camino o de que algo está mal en nuestro cristianismo, con la restricción que dije, sufrir como cristiano, no por hacer lo malo, sino que Pablo al final va a decir que sufrir quizás es una marca incluso del cristianismo, de alguien que ama a Jesús y que está tratando de obedecer a Jesús en un mundo donde las personas no aman a Jesús y no quieren obedecer a Jesús. Y en cierta manera Pablo está animando a Timoteo a no tomar la actitud de estos falsos maestros que se aman a ellos mismos pero no aman a Jesús. Le está invitando, tú necesitas
amar a Jesús. Tú me has seguido en mi doctrina y en mis padecimientos. Te voy a decir algo. Todos los que quieren vivir para Jesús van a, de alguna manera, van a sufrir de alguna manera. Así que, digámoslo así, la persecución no es excepcional, sino parte de la vida cristiana. Y en algún momento de nuestra vida la hemos sufrido de diferente manera, ¿no? Ahora, es cierto, no debemos buscar el sufrimiento. Y de hecho, los cristianos en los siglos de persecución criticaban a las personas que deliberadamente buscaban el sufrimiento como cristianos. Más bien, la postura que tenían los cristianos que eran perseguidos es: pues si nos va a tocar sufrir, Dios nos preparará para ese momento. Pero mientras, necesitamos vivir como cristianos y amar al Señor y amar a las personas. Simplemente una pregunta a considerar: ¿has experimentado alguna clase de rechazo por ser cristiano? ¿Ha habido simplemente cristiano? O sea, hay algo ya que por ser cristiano hay un cierto rechazo, ¿verdad? Pero creo que también necesitamos aprovechar y valorar el tiempo que tenemos aquí en este momento y en este país, donde aun cuando no siempre los cristianos son bien recibidos, tenemos libertad para predicar. Hay países donde tus hermanos no tienen oportunidad de predicar abiertamente, en donde tienen que reunirse en secreto. Y tenemos una bendición de poder reunirnos y poder conocer a Jesús y hablar del Señor. Entonces, simplemente Pablo está animando a Timoteo a recordar que el sufrimiento no es algo malo para un cristiano. Cuando entendemos que hay un cierto sufrimiento que padecemos por ser cristianos, no debería verlo Timoteo como algo a rechazar y a huir de, como estos falsos maestros, sino entender que es parte de la vida cristiana y de la experiencia cristiana. Simplemente como una aplicación, creo que por eso es tan peligroso este mensaje que yo les decía de todo te va a salir bien. El sufrimiento es para aquellos que no están bien con Dios. Ese mensaje, quiero decirlo con mucho cuidado y con mucho respeto, pero me parece que podría estar viniendo de boca de personas que son amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores del placer más que de Dios. ¿Me explico lo que quiero decirles? Entonces, simplemente tener cuidado. Es muy fácil adoptar un mensaje así, pero pues no es bíblico. Si no, ¿dónde dejamos a Pablo y a Jesús y a José y a varios personajes bíblicos que sufrieron? Al contrario, la Biblia habla tanto de consuelo y de esperanza para los que sufren. Dijimos que uno de los himnos más bellos en la Biblia, precisamente un capítulo atrás, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay una promesa de vindicación para aquellos que sufren por causa del Evangelio. Incluso la Biblia instruye a no responder mal cuando uno sufre. Jesús dijo: bienaventurados los que sufren. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por vivir de una forma agradable a Dios. Felices los que son perseguidos. Extraño, ¿verdad? Pero realmente la Biblia habla de que hay un cierto sufrimiento de parte que existe para los cristianos por el hecho de ser cristianos, y que el Señor les fortalece y les anima y les da esperanza en medio de lo que están viviendo. Así que yo no sé si algunos de ustedes hoy estén sufriendo como cristianos, pero no veas tu sufrimiento como si Dios te ha abandonado, o como un rechazo de parte de Dios, o como algo malo que te ha sucedido, sino el sufrimiento es parte de la experiencia cristiana.
Y Dios te ama y te quiere fortalecer y quiere ocupar eso para tu bien. Simplemente quiero animarte. A lo mejor algunos de ustedes es difícil regresar a casa, ¿no? Va a haber críticas, va a haber amenazas, va a haber algo. Solo quiero animarte a que eso no es un símbolo de que Dios no está contigo, es lo contrario. Es la oportunidad para que la presencia personal de Jesús por medio de su Espíritu te consuele y te anime y te dé esperanza. ¿Okay? No es que vas por mal camino. Probablemente lo que significa es que vas por un camino correcto y estás aprendiendo a amar a otros y a tomar tu cruz y a confiar en el Señor y a vivir para Jesús. No es fácil, pero el sufrimiento no es una señal en este contexto de que estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? ¿Me explico? Okay. Entonces, Pablo anima a Timoteo así. Pero mira el fin de estos hombres que aman la plata, aman el placer y se aman a sí mismos. Dice el versículo número 13. Mas los malos hombres los engañadores, los embaucadores, irán de mal en peor, engañado y siendo engañados. Entonces, esta es la tragedia de vivir una vida para el placer, para engañar a otros y aprovecharme de los demás, de amarme a mí mismo, una vida de codicia, que engaño, pero yo mismo estoy siendo engañado, y que mi destino es destrucción, es un camino destructivo, es un camino que va a terminar mal. Entonces, ¿te das cuenta de lo que está haciendo Pablo al poner una balanza aquí? Okay. Mira cómo viven estos hombres. No imites su ejemplo, más bien ve mi ejemplo. Tú conoces mis sufrimientos y conoces mi amor y mi paciencia y mi doctrina. Tú la has seguido. Okay. Bueno, los que quieren amar a Jesús padecerán persecución, pero sopésalo, Timoteo. Ve dónde van a terminar estos hombres y recuerda que si sufrimos con Él, reinaremos también con Él. Pero aquellos que engañan son engañados e irán de mal en peor. Entonces, ahí está el contraste y ahí está el camino que quieres elegir. Pero aquí viene el segundo pero tú del verso 14. Entonces, en el primer pero tú es: mira mi sufrimiento, mira mi ejemplo, mira el contraste, Timoteo. No imites ese ejemplo, más bien sígueme a mí, persiste en seguir mi ejemplo y confía en el Señor. Sufrimiento no es que estés yendo por el camino equivocado. Pero ahora Timoteo necesita esto. Dice el verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero tú persiste, permanece, continúa adelante en esto que no solo has aprendido, sino que estás convencido de ello. ¿Y qué es lo que Timoteo ha aprendido y que está convencido? Pues dice aquí, las Sagradas Escrituras. Eso es lo que Timoteo desde pequeño conoce. ¿Por medio de quién ha conocido las Sagradas Escrituras? Pues aquí mismo en Timoteo, unos capítulos atrás, Pablo dice que está muy agradecido por la vida de la mamá de Timoteo y la abuelita de Timoteo, porque la fe que ahora tiene Timoteo habitó primero en su mamá y en su abuela. Su mamá y su abuela se enfocaron en introducir al joven Timoteo, de llenar su mente y su corazón con la Escritura, que conocieran la historia que cuenta la Escritura. Así que esa Escritura que tú has conocido desde pequeño y que ahora estás persuadido de ella, estás convencido de esta verdad que has conocido desde pequeño. Y esta Escritura son las que te hacen, dice ahí, salvos para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, en un pasaje muy pequeño,
describe lo siguiente: lo que Timoteo necesita para apartarse de estos ejemplos pésimos de una vida inmoral, de amor al placer, de engaño. Timoteo necesita persistir en el ejemplo de Pablo, de doctrina y conducta y amor e incluso sufrimiento, si es necesario. Pero también necesita esto para su vida. Necesita mantener lo importante en el lugar importante. Y esto es la Biblia. Lo que Timoteo necesita para su vida es mantener su enfoque en la Escritura y en la historia que narra la Escritura, y en permitir que la Escritura moldee sus pensamientos y sus motivaciones y su identidad. Entonces Pablo describe el propósito y la naturaleza de las Escrituras en este texto. Eso es en lo que Timoteo había estado inmerso desde pequeño y ahora es su convicción. Entonces, cuando estaba preparando el mensaje pensé que a lo mejor a través de 3 preguntas podríamos de alguna manera meditar en esto que Pablo está diciendo a Timoteo, también para nosotros, ¿verdad? Se lo dice a Timoteo, pero ¿para quién es? Para todas las generaciones de cristianos. Así que 3 preguntas sencillas acerca de la Biblia que Timoteo necesita meditar en esa realidad y que es para nosotros. Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo a lo que Pablo establece aquí, Pablo le dice a Timoteo que te hacen salvo para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es la historia de la que trata la Biblia? Si me hacen sabio para la salvación, ¿qué historia narran? ¿De qué trata este libro? Bueno, a definir algunas cosas. Cuando Pablo utiliza la palabra escritura, ¿qué tiene en mente? Bueno, para los hebreos, para los judíos, el Antiguo Testamento, que incluye la ley, los profetas y una porción que llaman las Escrituras, su Biblia, ¿no?, se le conoce como Tanaj. Y a eso es a lo que se refiere Pablo aquí, al Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos. Obviamente incluye también parte del Nuevo Testamento que está escribiéndose, como vamos a ver en un momento, y eso incluiría esta carta. Pero la principal referencia de Pablo es: tú conoces el Antiguo Testamento, la Escritura, y obviamente algunos de los documentos del Nuevo Testamento que se están formando. Estas Escrituras, ¿de qué tratan? ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Y a qué apuntan en el Nuevo Testamento? Pues tratan de lo siguiente: es una sola historia. Muchos libros con historias complejas, pero una sola narrativa que se traza a través de todas estas historias complejas. Y lo que dice Pablo es: esta es la narrativa, es la historia de la salvación que se encuentra por medio de la fe en Jesús el Mesías. Ese es el tema de la Biblia. Esa es la narrativa de toda la Escritura, la historia de la salvación por medio de Jesús el Mesías. Esa es la historia. Ahora mira, vamos a ver algunos textos en donde Jesús dice: ¿recuerdas estas historias del Antiguo Testamento? Realmente tratan de mí. Todas estas historias del Antiguo Testamento apuntan a la gran historia de salvación por medio de Jesús. Entonces vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, verso número 17, Jesús acaba de enseñar el Sermón del Monte y probablemente algunos de los líderes están pensando: ¿qué está haciendo Jesús? ¿Por qué está enseñando esto? ¿Será acaso que está haciendo menos al Antiguo Testamento con su enseñanza? Y lo que dice Jesús en el verso 17 es: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Déjame leerte este mismo versículo de Mateo 5:17, pero en otra versión. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Su misión
la misión de Jesús. Dice, no vine para abolir la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, o los escritos de los profetas, el resto del Antiguo Testamento. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que las escrituras narran una historia que Él ha venido a cumplir. Es la historia de la salvación por medio de Jesús. En otro texto, en Lucas, Jesús se encuentra con 2 discípulos que llamamos los caminantes de Maús. Van muy desanimados porque Jesús murió, lleva 3 días muerto. Y hay unas mujeres que les dijeron que resucitó, pero ellos no lo han creído, así que van fuera y se dirigen hacia Emaús, ahí en Lucas 24. Y Jesús le dice esto a estos caminantes, que en un principio no reconocen a Jesús, pero Jesús les dice lo siguiente, en el verso número 25. Oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y mira, dice, y comenzando desde Moisés, es decir, desde los primeros 5 libros de la Biblia, y siguiendo por los profetas, toda la sección de los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en este mismo capítulo, más adelante, al presentarse a los discípulos, en el verso 44 les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés. Nuevamente los primeros 5 libros de la Biblia, los profetas, toda la porción de profetas en la escritura, y en los salmos, que es una sección que en la Biblia hebrea se conoce como las escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento, con todas sus historias y sus formas, apuntan a una persona que es Él, a la historia de la salvación que es en Cristo Jesús. Creo que esto es muy importante, porque inmediatamente al entender esto nos damos cuenta por qué estos falsos maestros están usando mal la Biblia. Porque no han entendido el tema de la Biblia y el propósito por qué se nos ha dado la Biblia. Es para hacernos sabios en cuanto a la salvación que hay en Cristo Jesús. Y por esa razón, un acercamiento a la Biblia, como a veces tenemos, tan místico o tan moralista, no es correcto. Cuando me acerco a la Biblia como una historia en la que, no entiendo nada más dime la moraleja del día, cómo me porto bien, ya hemos cerrado, porque hemos ignorado. Este libro no se nos dio para ser mejores personas. Si bien obedecerlo nos puede hacer mejores personas, definitivamente, pero no se nos dio para eso. No se nos dio para enseñarnos moral. Es la historia de la salvación en Cristo Jesús. No es un libro místico en el cual tengo que encontrar la clave secreta para desenmarañar su mensaje. Todas estas historias apuntan a Jesús. Es la historia de la salvación, de cómo Dios ha obrado en la historia para traer su salvación y su gran rescate por medio de Jesús. Y cada libro, cada capítulo contribuye a esta gran narrativa de la historia de la salvación. Simplemente eso ya nos ayuda a entender por qué razón venimos y meditamos cada miércoles o cada domingo en la Biblia. Es la historia de quiénes somos. Es la historia de cómo Dios nos creó, pero cómo la rebelión del hombre ha traído tanto sufrimiento y dolor y caos. Y cada historia en la Biblia en la que vemos a seres humanos involucrados, vemos la misma historia de Génesis 3. Quienes ven, toman, porque desean y causan dolor, sufrimiento y un desastre en el mundo, relaciones rotas. Pero todas estas historias en las que vemos a hombres rebeldes y desobedientes y trayendo tanto sufrimiento, vemos a un Dios bueno y lleno de gracia que persiste en
llevar a cabo su promesa de salvar a la humanidad hasta que llegamos a Jesús y el cumplimiento de estas promesas. Ahora, no solo este texto me habla acerca de esta historia, o más bien me hace referencia a que la Biblia es esta historia sobre la salvación, sino que otra pregunta que podría hacer es, ok, y entonces, ¿cuál es la naturaleza de la Biblia? ¿Qué clase de libro es? Y pues dice el versículo número 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil. Es una sola frase. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y esta es una frase muy extraña, ¿verdad? Porque si la tradujéramos literal, lo que dice es: toda la escritura es espiritada por Dios. Eso es lo que significa. Inspirada es espiritada. Y lo que está tratando de hacer referencia el autor, Pablo, es que toda la Biblia es de origen divino. Que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la tarea de guiar a los autores humanos para que a través de su personalidad y estilo y cultura, cuando escribieron, Dios era precisamente lo que quería comunicar con nosotros. Es inspirada por Dios. Dios Espíritu fue quien guió a estos hombres para traer la revelación y el mensaje de Dios a la humanidad. Esa es la escritura, inspirada por Dios. Entonces, ¿qué clase de libro es? ¿Es solo divino? ¿Es humano? Pues lo que aprendemos es que la Biblia es esta clase de libro. Es 100% divino, porque Dios es su origen. Pero también es 100% humano, porque Dios usó hombres, su cultura, sus estilos literarios y su carácter y personalidad para transmitir su mensaje a nosotros. Y creo que hay una bella analogía cuando entendemos esto y la comparamos con la otra palabra de Dios, que es Jesús, como le llama Juan, el verbo, la palabra de Dios. Jesús es el verbo encarnado. Es 100% divino, pero también es 100% humano. Entonces la Biblia es un libro como ningún otro. Dios es el origen de este libro. Dios se ha comunicado, se ha revelado, pero lo ha hecho de tal manera que utilizó instrumentos humanos, digamos, en colaboración con estos autores humanos. Dios al final, a través de esas personas y la manera en la que ellos escribieron, es precisamente por medio de la guía del Espíritu Santo como Dios quería comunicarse con nosotros. Entonces aquí también hay algo importante, porque podríamos caer en dos extremos en cuanto a cómo vemos a la Biblia, la clase de libro que es. Podríamos situarnos en este lado más liberal, más menos apegado a lo que la Biblia enseña, y pensar, no, cuando habla de inspirados, Pablo, como digamos, como está inspirado, como fue inspirado Shakespeare en sus obras a escribir, o como fue inspirado Julio Verne en sus obras de ciencia ficción, o como se inspiró Disney en Guerras de la Infinidad. ¿Ya la vieron, por cierto? No digo nada, puro spoiler, no podré decir nada. Pero eso hace de la Biblia un libro meramente humano y moral, que no tiene ningún mayor valor que si leo El Principito o cualquier otro libro. Quizás tiene un valor cultural, pero nada más. Pero no es lo que la Biblia habla de ella misma. Pero me puedo ir a este otro lado y pensar que cuando la Biblia dice que Dios inspiró a estos hombres, es como perdieron completamente el conocimiento, sus ojos se les pusieron en blanco, se pusieron a escribir como locos y se despertaron. Oh, ¿qué es esto que he hecho? Y eso no es tampoco lo que la Biblia enseña acerca de cómo llegó a existir ella misma. Lo que la Biblia dice es que Dios, mediante instrumentos humanos, en este compañerismo y colaboración,
Dios es el origen. Dios inspira a estos hombres en el sentido, recuerda, inspirar, ahí más bien es espiritar, es decir, guiar por medio del Espíritu. Guía a estos hombres para que a través de sus plumas, su carácter, su personalidad, su estilo literario, Dios se comunicara de una forma entendible a nosotros. 100% divino, 100% humano. Y eso hace a la Biblia como ningún otro libro. Increíble y maravilloso. Y esa es la Biblia. Esa es su naturaleza. Que cuando la abrimos, estoy leyendo la palabra de Dios. Pero cuando la leo, la palabra de Dios comunicándose a mí por medio de poesía o narrativa o un discurso o a través de estas historias complejas en las que Dios fue revelándose a este pueblo y este pueblo fue registrando esa revelación a través del tiempo. Pero me dice algo más de la Biblia, no solo acerca de su naturaleza, que Dios es el origen y Dios es quien inspira las Escrituras, sino me habla también de su propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Pues uno práctico también. Dice ahí el 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Dios nos ha dado la Biblia. Se ha comunicado a través de este medio, la Escritura, para enseñarnos sobre quién es Él, quiénes somos nosotros, de qué trata la vida, enseñarnos lo que no sabemos. Número 2, para redarguirnos. Y esto es enfrentarme con aquellas cosas que creo, pero no vivo de acuerdo a ellas. Redarguirme de mi estilo de vida, de mi conducta. Es cuando leo la Biblia y ¿sabes? Lo que hace la Biblia es meterse contigo. O sea, ¿me explico? Discierne tus pensamientos y tus intenciones y te muestra quién eres y te confronta y te reta y te muestra, no vivo de una manera en la que muchas veces agrada a Dios. Me redarguye, me muestra esto, pero también me corrige, expone mis maneras incorrectas de vivir y de pensar. No solo me redarguye, sino me corrige, me muestra que mi visión de la vida está torcida en muchas ocasiones. Lo que pienso sobre el matrimonio o sobre los hijos o sobre la vida misma necesita ser corregida por la verdad. Y eso hace la Biblia. Transforma nuestra manera de pensar. Nos permite ver la vida como desde la perspectiva celestial. Pero también me instruye. Me instruye en justicia. ¿Qué es justicia? Por un lado, la palabra justicia hace referencia al carácter de Dios. Él es justo, bueno. Pero también la palabra justicia en el pensamiento bíblico tiene que ver con relaciones. No tanto digamos, nosotros pensamos más en el aspecto legal de la palabra justicia, pero en el pensamiento bíblico tiene más bien una dimensión relacional. Dios es justo y lo que se espera de quienes confían en Dios es que hagan justicia. Y esto es que vean a las personas como criaturas creadas por Dios, sobre todo a las personas como criaturas creadas a imagen de Dios y por lo tanto les den un trato digno y justo. Es decir, las vean como Dios las ve y por lo tanto actúen de esa manera. Entonces, ¿qué es lo increíble de la Biblia? Nos está transformando en la imagen de la verdadera humanidad. Nos hace más humanos. Nos hace más humanos. De acuerdo al propósito de Dios. Este es el verdadero humanismo. Que la palabra de Dios obra en nuestro interior, porque es inspirada por Dios, no es un simple libro, pero está escrito de tal manera que es entendible para mí, porque usó autores humanos. ¿Me explico? Y entonces
Dios me habla a través de su palabra y me confronta y me redarguye, me instruye, me corrige y me enseña para vivir para Él y poder amar a las personas verdaderamente y corregir mi visión de la vida. ¿Sabes? Es como cuando te das cuenta que necesitas lentes, y yo necesito lentes, pero soy un necio y no los traigo nunca. Pero hay todo un periodo de negación, ¿verdad? Hasta que cuando ya estás en McDonald's o en Starbucks y estás así de, ¿me puede decir qué dice ahí? ¿No? O ya usas el celular y, ¿no?, agrandas para ver, ya te das cuenta, sí, necesito lentes. Y literal, ponerse lentes después de un tiempo de negación en el que no los usabas y ves la vida como, no puede ser, es tan bonito, ¿no? Te corrige tu mirada, ¿verdad? Bueno, la Biblia hace algo mucho más profundo. No te corrige los ojos, sino tu perspectiva de la vida. Te muestra cómo es verdaderamente la manera de vivir para el Señor y para los demás. ¿Cuál es un verdadero humano restaurado y creado de nuevo por el Señor? Y por supuesto, dice ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es maduro, alcance la madurez, esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Me encanta porque el fin de la Biblia no es académico. Si bien hay un lugar para estudiarla y clavarse, su fin no es académico, sino es la transformación de la persona para poder amar a otros y mostrar a Jesús. Ese es el fin, el propósito. Entonces, ¿te das cuenta que necesita Timoteo? Timoteo necesitaba: no sigas este ejemplo de hombres que se aman a sí mismos y aman al dinero y solo aman el placer. Son más amigos del placer que de Dios. Explotan a la gente y la usan para sus fines. No, Timoteo, ve mi ejemplo. Tú me has seguido en mi amor y mi paciencia aún en el sufrimiento. Tú has visto incluso que he sufrido. Y sabes que si quieres vivir para Jesús puede haber un sufrimiento, quizás será necesario, será esperado, pero no te preocupes, no vas por el camino incorrecto. Mira este otro camino. Estos engañadores son engañados e irán de mal en peor. No sigas su ejemplo. Más bien tú persiste en la Biblia. Que esta historia de salvación que narra la Biblia transforme tu manera de pensar. Recuerda que la Biblia es de origen divino. Dios la ha inspirado. Y recuerda que la Biblia quiere producir en ti justicia y una vida de amor a Dios y amor a los demás. Ok. Esta es la Biblia y ese es su propósito. Y es glorioso que Dios nos haya dejado su palabra para meditar en ella, y la necesitamos. Y una de las razones también por la que hay a veces tanta mala enseñanza y tanta especulación y tantas historias de conspiración y tanta engaño es por no permanecer en esta historia enfocados en lo importante, en lo esencial. Pablo le dice a Timoteo: no discutas por cosas que no tienen que ver con el mensaje de Dios. Haz a un lado discusiones acerca de fábulas y malinterpretaciones. Mantén lo esencial en el lugar esencial. La historia de la salvación. Para eso es la Biblia. No es para curiosear, especular, golpear a las personas con ella, ¿no? Y menos al gato cuando vas saliendo del carro, ¿no? o del cuarto, ¿no? La vendes la Biblia. Si no es para esto, para ser transformados por ella. Y la necesitamos. Necesitamos de su palabra. Ahora, pues terminamos aquí. Solo para no dejarlos, porque hace ratito les dije, bueno, y el Nuevo Testamento no dijiste que... Ok, les iba a comentar algo en el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro, Pedro habla acerca de Pablo y dice, hablando de falsos maestros, dice, bueno, también nuestro querido y amado Pablo,
muchas de las cosas que él escribió son difíciles a veces de entender. Por eso yo no me siento mal cuando a veces no entiendo a Pablo. Digo, si Pedro no lo entendía, pues bueno, ya no me siento tan mal, ¿no? Dice, y los ignorantes tuercen algunas de las cosas que dice Pablo como las otras escrituras. ¿Qué está haciendo Pedro? Está poniendo los escritos de Pablo a la par de la escritura. Y muy probablemente para esa época donde Pedro escribe, ya tenemos el primer compendio de cartas de Pablo. De hecho, los cristianos por primera vez estábamos a la punta de la tecnología, porque antes pues leer un libro era un rollote, literal, era un rollote. Y eso es lo que tenías que leer, un rollo sin versículos, y atínale a Isaías 53, pues ahí tenías que saber dónde estaba, en el rollo de Isaías. Y los cristianos hicieron popular el que llamamos formato de códice, es decir, este formato de libro. Eran tanto las copias de las cartas de Pablo y de los apóstoles y los evangelios que hicieron formatos así, en el que se compilaban ya varias de las cartas y se pasaban a todas las iglesias por el amor a la palabra y porque entendían, esto es lo que Dios ha hablado por medio de sus apóstoles y profetas, y es el mensaje con autoridad. Entonces, bueno, solo un comentario para no dejarles con, ya no dijo nada del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces sí, esta declaración de inspiración incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias porque tú nos has llamado a confiar en ti y a recordar que necesitamos tu palabra, Señor. Es lo que nos consuela y nos fortalece y nos prepara, nos equipa para vivir como cristianos, Señor. Ayúdanos a recordar que al fin leer tu palabra no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para inflamar nuestros corazones con amor a ti, Señor, y con amor a otros hombres, Señor, y para servir a los demás y para obras de justicia, Señor, y que reflejen tu carácter y tu amor a otros, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor. Nos has hablado de una manera que se puede entender por medio de todos estos autores que tú usaste. Gracias porque no estamos ciegos ni solos. Nos has hablado por medio de tu palabra y tu Espíritu actúa por medio de ella el día de hoy cuando la meditamos y la leemos y la obedecemos, Señor. Transfórmanos, te lo rogamos en tu nombre. Amén.